Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos nos reunimos aquí desde las pantallas donde nos agarre el lugar, como se podrán dar cuenta quienes siguen la transmisión, este episodio en YouTube, en el canal de Caracol Podcast. Y pueden escuchar también los episodios en Spotify, sencillo, buscando Amigos TIC. Y bueno, vamos a conectarnos hoy. Empecemos con don Jole Restrepo, el punk de la educación. Hoy, ¿desde dónde, Jole? Hola Víctor, hoy estoy desde Cajicá, Cundinamarca, Víctor. No está hoy en Zipaquirá, porque ese es el No, otro. hoy no estoy en Zipaquirá, gracias por preguntar. Normalmente estoy allá porque allá ¿qué queda? Pues queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, matrículas abiertas. Bueno, muy bien, muy bien. Y vamos hoy a ver desde cuál de de sus latifundios, porque no nos ha invitado, pero ese sentido de pertenencia, ¿desde cuál? ¿Desde Abu Dhabi? ¿Desde Doha? ¿Desde dónde hoy, Santiago? Buongiorno, buonasera, buonanotte. Me comparto la información directamente desde la plataforma y es que Víctor Solano ha sido elegido como el mejor driver en las últimas 24 horas y se reporta desde el lugar de los hechos. Esa fue la información exclusiva. Oh, Así es. Dígame, ole. bueno, que yo pensé que le estaba haciendo la competencia a Diego Santos, que tiene esa sesión ahí de... Puede ser un nuevo programa, tienes razón, Jole. Sí, Sí, entonces sienta a sus invitados al lado, entonces... un mensaje para Diego Santos. Le llegó la competencia con años de experiencia. Bueno, muy bien. Hoy no estamos completos. Hoy No, nos falta y extrañamos a Emilia, pero hoy tenía una junta directiva, empezando muy temprano, y a Mauricio Garamillo, que también, digamos, bueno, el debe estar Mauricio. manejando también, debe estar ocupado en alguna plataforma de Sí, movilidad, alguna cosa debe tener. sí, sí, sí. Él es muy pick up. Eh, bueno, hoy Víctor Solano les saluda desde Sotomayor, en una zona muy bonita de Bucaramanga, la ciudad bonita precisamente. Pero bueno, entremos en materia con nuestro invitado, amigo de la casa, Ujú. es como el quinto Beatle, George Martin para los Beatles. Él es uno de los el quinto Beatle de Amigos TIC, pero lo va a presentar don Santiago Pinzón Galán. Pues voy a presentar al quinto elemento entonces. Es un músico, un artista, como seguramente los que están viendo en pantalla, claramente no es un backing fake, es literalmente su estudio. Entonces, artista, músico y algo muy interesante, un visualizador de datos, que seguramente te nos explicará qué es un visualizador de datos. Lleva más de 30 años, hoy está peinado, normalmente cuando está despelucado la cosa es diciente. 30 años en el vinculado al mundo editorial y de los medios. Ha trabajado en proyectos para Yahoo, para Telemundo, para la agencia F. Y hoy, particularmente en estos últimos años, lidera el estudio muy completo, que ahora es regional, de apropiación digital, y por eso hablamos para América Latina, tratando de explicarnos con ese estudio cómo las personas y la relación de las personas con la tecnología y cómo precisamente se está transformando las vidas gracias a la apropiación digital. Es delatadeo, publicista, con especialización en mercadeo. Harvard trató de contratarlo, vincularlo, engancharlo, pero él solamente hizo un curso allá porque no quería pasar más tiempo allá. Les dijo, no, yo vuelvo a mi tierrita, precisamente en temas de visualización de datos. Entonces, el man está conectado en todo el sentido de la palabra. Carlos de Moa, bienvenido a Amigos TIC nuevamente. Bueno, Y pues se nos buenos congeló Carlos días, de la emoción. buenas noches. Buenos días, buenas noches. Pues muy contento de estar acá y sobre todo porque acá en este espacio le damos sentido a esa palabra amigos.
Total, total. Gracias Y por la además, invitación. Gracias por la bien, invitación y total emoción de compartir de nuevo resultados y datos respecto del estudio. buenísimo, pues entremos en materia. Yo sé, para algunos que nos habrán oído antes, esto inicia en el 2016 y detrás de ese camino recorrido, que pues del 2016 al 2025 tuvimos una pandemia, nada más y nada menos. Y antes de la pandemia era una foto, durante la pandemia era otra foto y después de la pandemia es otro video, porque ya pasamos de fotos a videos. Entonces, y así va la tecnología. ¿Qué nos puede compartir del último índice y el alcance, como para que la gente entienda que esto ya es no solo Colombia, sino otros países y lo valioso que ha sido darle ese alcance ya regional? Bueno, a ver, primero que todo, pues el estudio nace en el Centro Nacional de Consultoría, pues ha sido un testigo de la evolución de Internet en el país. O sea, nosotros observamos cuando en el país hasta ahora había un 2% de personas que se conectaban a Internet y hemos sido observadores de ese crecimiento hasta la fecha. ¿No? En el 2016 decidimos hacer una investigación propia, que es el estudio de apropiación digital, en donde hemos visto una evolución importante y hemos aprendido, porque realmente lo que ha sucedido es que hemos aprendido y hemos desarrollado métricas que nos permiten entender realmente cómo hacer que la tecnología en últimas tenga impacto en la vida de las personas. ¿Sí? Porque de eso se trata al final. ¿Sí? Ese es creo que como el primer gran mensaje. Lo otro es como las buenas noticias que puede haber en este informe, es que en nuestra versión de 2023 habíamos caído, mejor dicho, durante el 2020, durante pandemia, pues obviamente saltamos 20 años, ¿no es cierto? 2023, que ya estamos otra vez en presencialidad, hay una caída, ¿sí? La caída no es tan fuerte, pero lo valioso de esta medición es que estamos regresando a niveles similares a los que tuvimos durante pandemia, ¿sí? Es decir, todos los comportamientos que están en el nivel avanzado, la transacción, la educación, todas estas cosas están en este momento a un punto de lo que estábamos en pandemia. Es decir, en pandemia estábamos en el nivel avanzado en 19, hoy estamos en 18. Entonces, pues eso es muy valioso para el país. Lo otro que me parece que es importante es que pues la inteligencia artificial definitivamente ha recargado, ha rejuvenecido también el tema, ¿no? Lo ha vuelto, pues, han comenzado a llegar recursos de una manera impresionante y han comenzado, o sea, la tecnología per se es una iniciativa colectiva donde hay mucha gente trabajando, muchos recursos. La inteligencia artificial ha colocado el acelerador sobre todo eso y el estudio muestra datos al respecto. Bueno, carnecita, entremos en materia, ¿sí o no, Santiago? Me imagino que por ahí Sí, va la pregunta. todo el asadón. Pero Santiago se nos fue. Entonces, pues Vale, arranquemos vale. por, por este tema de inteligencia artificial, que definitivamente pues es como uno de los fuertes del estudio y de nuestros días. Veo, Carlos, que la gente se empieza a tener confianza en cuanto a inteligencia artificial. Si bien en Colombia solamente el 3% se considera experto, ya un 51%, más de la mitad, dice que tiene habilidades intermedias. ¿Cómo interpretan ustedes estos datos? Eso es una autodeclaración, ¿no? O sea, puede que de los expertos, pues no,
¿sí? Pues no es un examen, claro, sino es cómo yo me siento. Y yo creo que eso tiene que ver mucho es qué tanto yo la estoy usando y qué tanto está comenzando a jugar un papel en la vida de mi trabajo y de la vida cotidiana. Y en ese sentido yo comienzo a sentirme experto o aprendiz, pero yo creería que es una autodeclaración, no es no es una medida, digamos, exacta, ¿sí? Comparable, es una autodeclaración, es como nosotros, por ejemplo, medimos satisfacción. O sea, la velocidad la medimos es en términos de satisfacción, es decir, lo que yo quiero hacer, si lo puedo hacer con la velocidad que tengo, ¿sí? Entonces, acá también la inteligencia artificial es una medida de satisfacción, es decir, lo que necesito, si lo puedo hacer y la herramienta me está respondiendo y en ese sentido, pues yo me puedo sentir experto. Sí, pero llama la atención igual, Carlos, que la gente se vaya teniendo confianza en una tecnología que realmente, pues, democratizada lleva unos 2 años máximo y ya estamos hablando que más del 50% se sienten que tienen unas habilidades al menos intermedias, ¿cierto? Entonces, conocen la herramienta, la usan seguramente para algo productivo o algo interesante en su vida. Y a mí sí me llama la atención que como la opción tan acelerada de esa tecnología. En eso estoy de acuerdo. A ver, primera cosa, uno quisiera que todas las cosas tuvieran la adherencia que tiene la inteligencia artificial, es decir, la gente que la conoce queda ahí enganchada. Es muy poca la gente que la conoce y no se engancha. Es decir, la percepción de retorno útil es muy clara, ¿no es cierto? Entonces, casi que a ver, el dato exactamente de eso. Primero, la inteligencia artificial se dobla, más que se dobla en un año, ¿no es cierto? Sí, y es el 26% el que la conoce y de ese 26, el 23 termina usándola. Es decir, casi que todos terminan enamorados. ¿Sí? Y de la medición de 2023 a la de 2025 pasamos del 12 al 26. ¿Sí? Es un salto enorme, ¿sí? En términos de crecimiento. Entonces obviamente, y ahí hay una cosa como muy valiosa que está muy presente en todo lo que ocurre en tecnología y es el refuerzo social, es decir, la cantidad de gente que comienza a hablar de ello, ¿sí? Que le comparte a su compañero, oiga, yo hice esto así, entonces él comienza, y eso comienza a viralizarse, y esa comunidad comienza a ser una comunidad de aprendizaje y de aprovechamiento de la herramienta. ¿Sí? Y es como en última se va construyendo la apropiación digital. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver algo y es esa paradoja de que quizás si hay una tecnología compleja es la inteligencia artificial, por dentro, pero la interfaz puede ser mucho más sencilla incluso que un procesador de palabras, en la cual yo tengo que incluso encontrar dónde están ciertos comandos, ciertos botones, pero la inteligencia artificial elimina, es como lo que ocurrió con el iPod, más tecnología por dentro con un solo botón para la interacción del usuario. Eso por una parte. Segundo, en países como el nuestro, donde WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea, que es quizás la aplicación más utilizada en Colombia, incorpora una herramienta de inteligencia artificial, como lo hace Meta, al alcance precisamente de millones de usuarios literalmente en Colombia que la usan ahora precisamente, y yo creo que ahí también con la pandemia, para combinar muchos micro, nano emprendedores utilizándola como una plataforma de negocios transaccional. Entonces, todo este cóctel
yo creo que ha hecho que hoy la inteligencia artificial, como lo señalaba Jole, esté en esa autodeclaración, en esa percepción de me siento dominando herramientas de inteligencia artificial. Puede ser el uso más básico, pero creo que puede haber pistas por ese lado. El WhatsApp es, o el chat, ¿no? Y obviamente, y su forma más conocida es el WhatsApp. En los 3 países es la puerta de entrada. O sea, tanto en Chile, en Perú y en Colombia es la puerta de entrada. Ese es el hub a donde todo el mundo llega y ahí comienza a salir. Desplazó al correo, que era la puerta de entrada. Eso era una pregunta que le quería hacer a Carlos porque mirando los datos, uno ve ese comparativo de usuarios y no usuarios y esto es el alcance de Internet. Muchas personas están entrando a ser usuario de Internet vía el dispositivo móvil, vía esa capacidad del celular, y como para que lo vayamos hablando, Colombia tiene un 87% de usuarios, Chile un 96% y Perú tiene un 94% de usuarios de Internet. La pregunta que va a uno es, ¿por qué Colombia tan bajita versus los otros países? Pues la verdad es que en el caso de Chile pues sí, primero, entiendo que es el primer país de Sudamérica que tiene 5G. También es un país un poco más en términos de población y pues digamos que es más fácil que Colombia, ¿no? En alguna medida. Y además ha hecho una inversión descomunal en infraestructura. O sea, ellos sí o sea, como meta desde hace tiempos, hicieron una inversión muy grande en infraestructura. Perú recibió también un apoyo gigantesco específicamente de la CAF y de otros bancos multilaterales para incrementar la infraestructura. Y eso obviamente pues ha generado precisamente ese número de usuarios. Ahora, nosotros los usuarios significa gente, no son poseedores específicamente de la conexión, es decir, nosotros podemos tener a una persona, a una abuelita en una casa al norte de Bogotá con todas las conexiones, pero ella puede ser no usuaria porque decide no tener ninguna relación con la tecnología. ¿Sí? Pero podemos tener una persona en una zona rural en donde no hay antena, pero él sabe hasta dónde tiene que ir para conseguir señal y convertirse en usuario. ¿Sí? Correcto. Entonces y ahí, Carlos, volvemos al tema del dispositivo, porque una vez más el índice le dice a uno que los hogares tienen más celulares inteligentes que computadores. O sea, la gente está entrando a navegar a Internet es por el celular. Y no sé si nos puede decir la cifra, pero creo que es alrededor de un 78% tiene un teléfono inteligente en la casa, más o menos 76-78%. Sí, o sea, la última medición nos marca, ya le corroboro ese dato, en 76%, pero en Perú es el 80% pero en Chile, es que en Chile sí la cosa es otro escenario. Y por ejemplo, eso es de las cosas grandototas de haber hecho la medición en otros países, porque nosotros acá teníamos casi como una verdad revelada que el que tenía conexión fija y conexión móvil, el tipo ya estaba hecho. En Chile eso sucede y no necesariamente sus usos lo llevan a unos usos productivos. ¿Sí? Entonces sí es muy importante la apropiación, incentivar el uso productivo de Internet. ¿Sí? O si no, pues
todos esos aparatos, Chile es una locura, o sea, en Chile el 80% tiene Smart TV, tienen 67% tienen computador portátil. ¿Y cuántos en Colombia? No, en Es Colombia, dramática la en diferencia. Colombia y Perú la cosa es triste. Ahí, pues digamos, el Smart TV es un dispositivo que ingresó y que hoy en Colombia está alrededor del 47%, ¿sí? En Perú del 40%. Y ese es un dispositivo que jala conexión fija, pero que obviamente su propósito fundamental termina siendo entretenimiento. Entonces, claro, uno tiene en la cabeza que estamos progresando en conexiones fijas, de banda ancha, de buena calidad, bueno, todas estas cosas, pero estamos viendo el partido, estamos viendo, ¿sí? Esa conexión fija no está llevando a usos productivos. ¿Y en computadores? En computadores, nosotros en portátil estamos en 32% y Perú está en 34%. Estamos en la mitad, menos de la mitad de lo que tiene Chile. Carlos, y nombrabas la necesidad de impulsar la apropiación. Y fuera de cámaras nos contabas que en países como Chile nos ven como un caso de referencia. Contanos un poquito del tema. A ver, yo tengo, digamos, tengo un mensaje grandísimo y es, después de todos estos años haciendo todo esto, comienza uno como, se le comienzan a uno a aparecer como cosas que estaban ahí desde el principio, y es cuál es el valor de la intención, ¿sí? O sea, nosotros entendemos la apropiación digital como no solo usar la tecnología, sino cuáles son los propósitos que están asociados a ese uso, ¿no? Y a mí me parece que la intención precisamente le da el sentido a la tecnología y la convierte en herramienta. La ausencia de intención convierte en la tecnología en un fin. ¿Sí? Entonces, claro, por ejemplo, en las empresas que compran un pocotón de tecnología y no tienen claro su propósito, entonces termina siendo es una tecnología parqueada o desaprovechada. Y eso sucede frecuente en instituciones grandes, medianas y pequeñas. ¿Sí? Entonces, en el país sí se ha generado desde hace unos años y ahí pues tengo, pues nada, pues además Jole fue director también de apropiación digital de Mintic, ¿no? Y, pues, pero la apropiación digital se volvió una política pública, o sea, ha sido un trabajo insistente del ministerio, ha sido un tema relevante. Nosotros, el estudio de apropiación digital sale porque en últimas es lo que está ocurriendo en el ambiente, es lo que, ¿sí? Entonces comienza a ser el tema de cómo aprovechar la tecnología. David Luna, que es el que presenta el indicador, precisamente dice, por fin sabemos es el para qué, que es lo importante de la tecnología. Cuando comenzamos a tener presente eso, pues obviamente se produce una relación completamente diferente con la tecnología, porque tiene propósito. Y en la medida en que tiene propósito, yo puedo de alguna manera pues está atendiendo una necesidad, está cumpliendo un papel y me está ayudando, que es lo que hace normalmente una herramienta, me ayuda a hacer, a potenciar mis cosas. Entonces, la presencia de la intención es muy importante y entonces lo que nosotros vemos es que lo que hay que impulsar es pasar de la economía de la atención
a la economía de la intención. O sea, en estos días leía un trabajo de un profesor de Princeton, y él hablaba que parte del problema del periodismo es que estaba concentrado en la economía de la atención y no de la expresión, que es el papel que juega el periodismo en una democracia. ¿Sí? Entonces, la presencia de los propósitos altera y digamos que potencia ahí sí la relación con la tecnología. Y eso es un poco lo que como colombianos y como es la conversación que hemos estado teniendo y que hemos estado impulsando alrededor de la tecnología. Y por eso, por ejemplo, el indicador de Colombia, que tiene menos usuarios, que tiene menos dispositivos, no es tan lejano respecto del de Chile. Sí, no, tremendo. Nos deja pensando, hay varias de esas cifras. Pero bueno, mientras tanto, vamos con nuestra sección de Pensando en Voz Alta, justamente, con el mago de los botones, el Pong de la educación, el exdirector de apropiación, don Jole Restrepo. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la introducción. Y bueno, sigamos con el tema de inteligencia artificial, intenciones y demás. Y es que he estado en varios foros últimamente, he oído, por supuesto, varias conferencias especiales sobre inteligencia artificial y educación, uno de ellos de Andrés Oppenheimer. Y yo lo que siento en esas conversaciones es que estamos pensando la inteligencia artificial desde una óptica de la educación convencional. Entonces nos preocupa cómo los niños se van a copiar con inteligencia artificial, cómo los niños no van a hacer las tareas tradicionales y las van a hacer ahora con inteligencia artificial. Yo lo que creo es que tenemos una oportunidad de oro para transformar una educación que no es vigente, que tenemos que hacer una disrupción, y en esa disrupción, cuando hablamos de disrupción, no es usar la palabra de moda, sino que significa hacer una transformación y un rediseño total de cómo estamos aprendiendo. Ya no tiene sentido trabajar por materias, español, matemáticas, tal. Sí hay que abordarlas, pero desde una óptica más, desde una óptica sistémica, si se quiere, en el que los niños aprendan a ser polímatas, en el que pueden unir lo que aprenden sobre matemáticas con lo que aprenden en español en un tema integrador que es el proyecto. Entonces, lo que estoy pensando es cómo hacemos para generar realmente esa disrupción total, dejarnos de preocupar si la inteligencia artificial le va a hacer la tarea tradicional al niño o si le va a contestar las preguntas del examen tradicional al niño o a la niña, sino que aprovechemos y hagamos una transformación realmente poderosa, potente, y desde la sustancia, desde el núcleo de la educación. Eso es lo que estoy pensando hoy, queridos amigos TIC. Muy importante, Jole, porque lo que uno está viendo es precisamente que no solo en los colegios, sino en las universidades, se evalúe el proceso, cómo llegó a un resultado. Las herramientas son obviamente las que van cambiando y les va permitiendo uno, el eterno ejemplo de la calculadora, llegar al resultado. Pero también está siendo un reto para las universidades, porque los papers, el análisis que pueden tener, pues hay mecanismos para saber si lo utilizó con inteligencia artificial, pero lo que uno quiere es conocer qué tan buenas preguntas hacen, qué interrogantes hacen, ese pensamiento crítico. Y pues si uno desde el colegio, en un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, los forma en una capacidad de esas, lo que estamos teniendo son otros ciudadanos con criterio, con capacidad de utilizar la tecnología como medio. Yo creo que ahí está donde está el reto de fondo, de mentalidad, que todavía nos falta mucho. Yo no sé si FECODE esté analizando eso de esa manera, porque está muy preocupado en unas marchas, pero no
no está asimilando que la inteligencia artificial también cambió la manera de enseñar y de formar personas. Total. Bueno, volver a las intenciones. Carlos, hay dos diapositivas que no entendí en el resumen ejecutivo. Uno es habla sobre los podcasts y a unas cifras, pero no la entendí muy bien. ¿Nos podrías contar qué vemos en los podcasts, que hay probabilidad de escuchar podcast 0.06%? Contarnos un poquito alrededor del podcast, que por supuesto este es un podcast y nos interesa. No, a ver, nosotros digamos que los grandes hallazgos y desarrollos del estudio es, pues, digamos, la primera reflexión es comenzar a entender a Internet como un espacio, ¿sí? ¿Sí? Y es como nos referimos y como está Internet en el lenguaje, como un espacio. Hablamos dónde compramos, dónde nos reunimos, dónde, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hicimos fue construir un mapa, el mapa de ese espacio. Ahora, ¿cómo construimos el mapa? ¿Sí? Y es un trabajo de probabilidad, ¿no? Y el podcast lo usamos de ejemplo para introducir el concepto de prerequisito. Y de lo que habla específicamente ese ejemplo es que en últimas chatea. Es decir, todos los que escuchan podcast chatean, pero no todos los que chatean escuchan podcast. ¿Sí? Las probabilidades son diferentes. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio de entender se convierte el podcast como un prerequisito de el chat se convierte en un prerequisito del podcast. ¿Sí? Y lo que tú estás viendo ahí es que la probabilidad de escuchar, si escuchas podcast, la probabilidad de que chatees es del 93%. ¿Sí? Pero la probabilidad de que si chateas, de que escuches podcast, no es tan alta. ¿Sí? Esa es de un 8%. ¿Sí? Entonces ahí esa diferencia de probabilidad es lo que construye o introduce el concepto de prerequisito. A partir de ese concepto de prerequisito, construimos el mapa, que son las trayectorias que la gente sigue para llegar a las diferentes aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la gente que llega, por ejemplo, comienza a hacer, a ver, para ser más claro, la gente ingresa por el chat, ¿no es cierto? Luego hay una segunda estación, ¿no? Esa segunda estación puede ser ver videos musicales, ¿sí? Luego hay una tercera estación. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que llega a una tercera estación, que por ejemplo es inteligencia artificial, ha pasado por chat, por hacer videollamadas y inteligencia artificial. No es que la gente llegue a inteligencia artificial. O sea, uno no lleva a la gente, no es como Star Trek, que uno se traslada y aparece al otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, uno tiene que hacer el recorrido. Uno tiene que montarse en la estación y pasa por la otra estación y llega a su destino, que es inteligencia artificial. Pero Carlos, si uno entiende bien ahí esa explicación y viendo lo que ustedes tienen como el ruta de la ciudadanía digital, pues uno ve entonces el primer eslabón de comunicación y entretenimiento puede ser el chat. Claro. Y ahí está interactuando para eso, poder estar en contacto con las personas, pero no es sofisticado. Después, en la medida que va subiendo, encuentra lo que puede ser
esa combinación, educación y participación, como ustedes dicen, porque ya puede tomar el chat y hacer otro tipo de cosas o otro tipo de usos de plataformas y lo hace más de una vez o al menos una vez por la semana, que es lo que ustedes explican, y ya después pega el brinco o sube a lo que es el avanzado, que es ya combinar y llevar a transacciones, ya meterse en el sector financiero, ya meterse en billeteras, en meterse en otro tipo de cosas. Lo que uno ve ahí y conectaba era que esa evolución de Colombia y comparándola con los otros países, y me corregirá, es que Colombia tiene un alto nivel de avanzado, a pesar que es del 18% según lo que ustedes nos dicen, tiene un nivel intermedio del 32%, pero tiene un nivel básico todavía muy alto que es del 37%. O sea, la gente, como usted lo decía, le falta comprender y aprovechar o llegar al uso productivo de Internet. Es por ahí donde uno tiene que la interpretación tenerla, ¿cierto? Sí, mejor dicho, ahí es a donde ahí precisamente la atención está ganando la partida. ¿Sí? Es decir, hay como varias cosas. Esos, mejor dicho, las redes sociales, la comunicación, pues son muy valiosas, ¿sí? Pero en últimas, si uno no tiene una intención adicional, pues en últimas terminan siendo muy similares al teléfono que existía y a ver televisión, ¿no? Sí, pero lo valioso es cuando pasamos al siguiente nivel y dejamos de ser espectadores, porque ocurre la participación y ocurre la educación, que es comenzarle de alguna manera a preguntarle a Internet, y ahí se establece la relación. Ese es como el gran salto. El gran salto es con la pregunta. Por eso es tan valioso, por eso, o sea, ¿qué es lo valioso de la inteligencia artificial? Es la pregunta, el prompt, la calidad del prompt, la construcción del contexto es la calidad de la respuesta que me da. Y eso es lo que sucede en el siguiente nivel. En el primer nivel nosotros somos espectadores, ¿sí? Simplemente somos observadores, scrolleamos, vemos esto, aquello y todo eso, pero no es, y sobre todo ahí la gente tampoco percibe gran valor, tan no percibe gran valor que tampoco ven la necesidad de pagarlo, y además Internet sigue siendo prescindible, no imprescindible. Carlos, con este contexto, ya que estamos hablando de contextos, lanzo el prompt. Es que veo en una diapositiva de YouTube. Inicialmente pensé que era la financiación que habían logrado por parte de los amigos de YouTube, pero ahora muy probablemente lo que veo es que es un buen ejemplo de lo que me acabas de contar. ¿Eso te interpreto bien? Sí, es exactamente eso. O sea, en últimas, el concepto de apropiación digital, nosotros utilizamos el ejemplo del YouTube, ¿sí? Como un uso, ¿sí? Que era como antes observábamos la tecnología, ¿sí? Entonces tantas personas usaban esto, tantas personas, o sea, la gente lo que hacía, pero lo que nosotros comenzamos a ver es que eso no era suficiente para entender cuál era la relación que una persona tenía con la tecnología, y ahí aparece la intención. Entonces, uno lo que ve es alrededor del YouTube, pues yo puedo estar viendo gatitos, pero también puedo estar aprendiendo algo, ¿sí? Desde cosas muy sencillas hasta cosas muy sofisticadas. En YouTube yo puedo aprender ecuaciones diferenciales, a programar, pero también a arreglar el tubo de la ducha y hacer un ajiaco, ¿sí? Entonces, ahí comienza uno a ver que sobre YouTube puede haber diferentes intenciones. Una intención es simplemente entretenerme, pero otra intención es comenzar a aprender algo, pero también puedo volverme un generador de contenido, ¿sí?
y puedo inclusive llegar a generar ingresos, ¿no? Entonces ahí están los famosos youtubers, que hoy no solo son buenos consiguiendo plata, sino que algunos también se han vuelto buenos para llegar a cargos políticos, ¿no? Sí, pero acá lo importante es que el que solo ve gaticos seguramente no tiene tantas habilidades digitales, pero lo que recibe de esa relación tampoco es mucho. La capacidad de esa relación de transformar la vida de esa persona no es mucha. Pero si yo comienzo a aprender, la capacidad, esa relación comienza a ser muy rentable en mi vida. ¿Sí? Si además me vuelvo generador de contenidos, incluso llego a aprender a generar ingresos, pues evidentemente esa relación se vuelve muy rentable, no solo en términos económicos, sino en términos de utilidad y de transformación en la vida de uno, ¿no? Entonces, es entender que sobre un uso pueden estar anidadas diferentes intenciones y esas intenciones de alguna manera también van a tener un retorno, ¿sí? Y voy a percibir valor de esa relación. Muy bien. Carlos, pero la inquietud que me deja esto es cuando uno mira Colombia, Perú y Chile, y mirando los tres segmentos, uno ve que usted decía que Chile, todo el mundo está conectado, 5G, en una circunstancia obviamente de población diferente, y tiene un 17% de nivel avanzado. Y tiene una torta grande de 45% que es el nivel básico. Sí. Colombia tiene una torta de 37% en el segmento básico, pero todavía también tiene alto el de no usuarios. Entonces sí es interesante ver cómo una eterna historia, llegar a la conectividad y ir madurando, como decía Jo, la educación y todo esto para llegar a la apropiación. Pero Colombia, en medio de todo, tiene un interesante ejercicio de apropiación en los recorridos del tiempo. Y tiene menos computadores, tiene alta la tasa de internet, de teléfonos inteligentes, tiene bajito versus Chile los Smart TV. O sea, es interesante cómo lograríamos, ahí sí, ser una potencia intergaláctica de muchas cosas, si lográramos ese despliegue y lo otro que es la transformación en la educación. No sé qué opine, pero vamos por un buen camino. De acuerdo. Yo creo que la tecnología es como verse al espejo, ¿no? ¿No? Y yo creo que lo que refleja también son unas condiciones sociales de los países, ¿no? En Chile hay unas condiciones sociales y unas brechas importantes, específicamente una brecha importante es la brecha de género, que es muy significativa en el caso de Chile, mucho más amplia que la que está en Perú y en Colombia. Y esa brecha está afectando de manera importante el indicador y también la ruta de ciudadanía digital. ¿Sí? Ahora, entonces uno dice, bueno, es que este estudio, no, cuando uno va por ejemplo, a Lilia de Senia, la brecha es exactamente de esas mismas dimensiones. Y en otros aspectos y en otros estudios, esa brecha está presente. Entonces, digamos, muchos estudios están reflejando la presencia de esa brecha de género tan importante en Chile. Entonces, obviamente se está reflejando también en el uso de la tecnología y ese es uno de los retos grandes que, por ejemplo, tiene Chile. ¿Sí? Entonces, y el trabajo en últimas, el trabajo grande para aprovechar bien la tecnología tiene que ser un trabajo también social. Y acá es como el reto grande, cómo construir un bucle en donde la misma tecnología sea la que ayuda a reducir las brechas.
Ahora, muy desafortunado, después de todo lo que hemos hablado, que este gobierno en este momento, cuando estamos sacando breve, cuando estamos logrando, en teoría, la interoperabilidad, con todo lo que acabamos de hablar de los retos de conectividad, oiga, no, ¿por qué no le cargamos unos impuestos, unas tarifas, una carga impositiva? Eso es una genialidad en el momento que medio empezamos a entender lo valioso y después de ver Brasil, que era una gran ventana, que Colombia diera ese paso. No sé ustedes dos qué opinen, pero eso es mucha bestialidad en mi opinión, con todo respeto. En Amigos TIC, un segundo pensar en voz alta de Santiago. No, es No, que lo tenía guardado. estoy completamente de acuerdo. Nosotros hemos trabajado y hemos estudiado de manera, pues digamos, el tema financiero en el estudio de apropiación digital es un tema que se ha mantenido y que ha tenido mucha profundidad y la verdad es que el sistema financiero ha cogido, hay papers alrededor del papel de la tecnología con base en datos del estudio. Da Vivienda ha contribuido a financiar el estudio, ha sido un socio, ¿sí? Además que ha sido un líder digital, ¿no? Pero acá lo importante es cuál es el papel de la vinculación financiera en la redistribución de ingresos, ¿sí? Y lo que dice la investigación empírica es que es el factor más importante en la redistribución de ingresos. Es el factor más importante en la reducción de la informalidad, ¿sí? Hay una cantidad de cosas y apenas sale breve, que es, por ejemplo, la concepción de breve echa para atrás la idea que tenía Paul Krugman con respecto de que las criptomonedas nunca iban a ser una moneda de verdad, pero la interoperabilidad le da vida a ese concepto, le da credibilidad y le da soporte a la posibilidad de eso. Y acá llegan y ¡pa! Es un atentado, es de verdad, es tirar la granada y acabar con la iniciativa de gobierno, porque pues es que es del Banco de la República, no era de ningún grupo, ni ningún, no, era de gobierno. Sí, de gobierno nada más que yo creo que pues bueno, nos favorecíamos todos, pero todos, todas y todos después para hablar en términos de este gobierno, pues todos, ¿cierto? Es muy complicado, más que la gente, o sea, la gente va a pensar, bueno, va a pasar de cero si transo en efectivo, costo de transacción, o si lo hago por otro medio, 4 por 1000, pero esto es 15 por 1000, o sea, se destruye todo, definitivamente, sí, en esa lógica. Le pega jole al tema, la percepción, el momentum que estaba de que la gente entendiera de apropiación, de venga, aprovechela, utilícela, confíe, es bueno, usted le mete un muro de decir, no, ¿sabe qué? Eso, efectivo, vámonos por el efectivo, yo no quiero estar en el sistema financiero, no, yo no quiero otras habilidades, no me enredo, ¿por qué va a pagar? No me jodas. No, pues, bueno, señores, estamos casi aliado de la ilegalidad, que es donde está el efectivo. Claro. Claro. La ilegalidad, la evasión, muchas cosas que están por ahí. Pero bueno, 49 minutos llevamos en esta muy buena conversación. Debemos ir cerrando. Señor Santiago, ¿alguna pregunta? No, pues muchas. Yo creo que nos va a tocar que nos invite a la batería ya a seguir entendiendo la música, los datos. Una vez más, Carlos, muchísimas gracias y al Centro Nacional de Consultoría. Esto es muy importante, muy valioso y hay que seguir ayudando y evangelizando. Pero pues no le voy a preguntar la de qué libro lee, porque yo sé que usted tiene muchas cosas que lee todos los días o qué podcast, porque tiene buena apropiación. Más bien darle las gracias y
y me imagino que poder compartir en algún momento la presentación o algo será chévere para los usuarios. No enredo más a Carlos, Jorge. Pues nada, yo les mando, pues en el Centro Nacional de Consultoría, en la página de internet, están ya el informe de Colombia y de Chile, y próximamente ya estará subido el de Perú. Vale. Carlos, pero no podemos cerrar sin esta pregunta que es muy importante en el momento que vivimos. ¿Qué pasó o qué está pasando con la llamada Ley Mordaza? Pues, a ver, la Ley Mordaza a mí me parece que pues es desafortunada, ¿no? Creo, ¿en qué sentido? En que la información, pues una cosa que yo repito mucho es que la información es un indicador de desarrollo, pero también es un aliado de la democracia. Entonces, la ausencia de información, ¿sí? O privar a la gente de información, pues es un atentado contra el desarrollo y es un atentado contra la democracia, ¿no? Y lo que hemos visto, porque ha pasado, es que se han filtrado encuestas y le cambian los datos y no hay quien se haga responsable, ¿sí? La diferencia antes de la ley Mordaza es que todas las encuestas tenían una ficha técnica que reposaba ¿sí? Tenían un responsable, ¿sí? Y hoy en día, pues, eso no sucede. Entonces, sí, creo que es un atentado contra la democracia y contra el desarrollo, privar a las personas de información para tomar sus decisiones y tener un diálogo político, pues, como debe ser. Claro. Con datos, ya. Ahora, esperemos las próximas encuestas que en cuestión de horas o días las tendremos, pero sí, es muy desafortunado que en un proceso democrático le enreden la pita. Yo ahí quiero pues como introducir un mensaje como grande y grueso y digamos de planetario, por decirlo de alguna manera, y es que el reto termina siendo la colaboración, ¿sí? Y la polarización fractura la posibilidad de colaboración, fractura la posibilidad de continuidad, fractura una cantidad de cosas, ¿no? Y en el caso de la tecnología, los retos son tan descomunalmente grandes, no solo en términos de conocimiento, sino de recursos, que si no es colaborando, y colaborando no es entre un grupito, no es entre países, es entre personas, es colaboración en grande. Nuestros países, si no colaboramos, vamos a estar rezagados. O sea, vamos a estar rezagados porque son, o sea, el conocimiento y la ventaja que hay, que nos llevan es muy amplia. ¿Sí? Entonces, el reto de construir colaboración, redes de colaboración, de conocimiento, de intercambiar, es descomunal. Entonces, estos momentos de polarización y de distancias y de eso fracturan y alejan la posibilidad de esas colaboraciones tan urgentes. De acuerdo. Bueno, total. Nos toca cerrar. Sí, hay que acabar el programa de alguna manera, así no nos crean, aquí podemos quedarnos horas. Don Carlos, como diría Víctor Solano, es una maravilla poder un baterista, un visualizador de datos, educarnos. Hoy los acompañó Carlos de Moda del Centro Nacional de Consultoría en Amigos TIC. Nos pueden ver cada semana, nos pueden oír cada semana en todas las plataformas, obviamente con Caracol Podcast y Caracol Radio. Y espero verlo despelucado cuando tengamos la primera encuesta, porque esto se pone mejor. Eso. Vale, Carlos. Y está
y está transmitiendo desde el Tiny Desk. Un abrazo, chao. Ojalá. Bueno.